Han visto tres entidades que tienen que ver con la columna vertebral: la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoidea y la enfermedad de Payet. La espondilitis anquilosante es una enfermedad que va por los síntomas, por lo que va a ir el paciente donde ustedes, es por dolor en columna vertebral y rigidez, ¿no? La prevalencia es baja, 0,1 a 0,2%, una incidencia de 7,5 por 100.000 habitantes. Es más frecuente en raza blanca, se presenta en gente joven entre los 20 a 30 años y la etiología, como todas las conectivopatías, es desconocida. ¿Qué afecta? Afecta a las articulaciones deltoideas de la columna vertebral. O sea, ustedes saben que la vértebra superior con inferior se artrodeza por la articulación deltoidea, la carilla articular superior con la carilla articular inferior. Pero eso está rodeado de ligamentos, de tendones, de la cápsula articular. Entonces, todo eso produce un proceso inflamatorio crónico que te lleva a cambios fibróticos inicialmente y después a calcificación. Entonces, si bien es cierto, la columna vertebral tiene poco movilidad, pero su movilidad es sumatoria para flexionar, para hacer rotación lateral, eso se pierde. Y el paciente, los síntomas por los que llega donde usted es dolor en columna vertebral, a nivel dorsolumbar, y rigidez. Llega un momento en que cuando se calcifica toda la columna vertebral, para girar tiene que doblar como un robot, pierde esa movilidad que tiene. Entonces, esta calcificación lleva al grado extremo que le llaman la columna de bambú, que no viene a ser la osificación de los discos intervertebrales y todas las partes blandas de la columna. Y eso produce mucho dolor. Hay dolor lumbar, se exacerba con el estornudo y con el esfuerzo, como toda, con el pujo, con la tos. El reposo no mejora mucho el dolor, hay una rigidez de toda la columna vertebral, sobre todo cuando está en reposo. La rigidez mejora muy parcialmente con la actividad física y hay una anquilosis difusa de toda la columna vertebral, tanto cervical, dorsal y lumbar. Y como les digo, esto le produce dolor y rigidez. ¿Qué complicaciones hay en la espondilitis anquilosante? Fractura de traumas menores, pseudoartrosis. Estas pseudoartrosis o fracturas pueden producir deformidad de la columna vertebral y, si hay una luxofractura patológica, inestabilidad de la columna vertebral. También produce estenosis, va cerrando el canal vertebral. Y en una radiografía de columna pueden encontrar sacroiliitis. La anquilosis total, les vuelvo a decir, es la famosa columna de bambú y el signo radiológico es de caña de bambú. Los jóvenes, sobre todo, aunque ahora ya no hacen cometas como en mis tiempos, todo lo compran hecho, y vamos a buscar caña a las partes, digamos, lejanas de donde estaba la ciudad. Y la caña, por ejemplo, en Breña, yo viví en Breña, hay una zona que es resto arqueológico y ahí habían cañas. Y la caña pues es como un carrizo que tiene de parte en parte algo más notorio. Y eso es lo que se semeja cuando le toman radiografía. Por eso le dicen signo de caña de bambú o columna de bambú, que es el grado extremo. El tratamiento básicamente de eso es drogas antiinflamatorias no esteroides, ¿no? Cualquier antiinflamatorio, terapia física, y solo ese tratamiento cuando hay lusofractura o estenosis de canal severo. La velocidad de cimentación está elevada y el HLV27 positivo. Entonces, recapitulando, en la espondilitis anquilosante es una conectivopatía que te lleva a la rigidez y dolor en la columna vertebral. Las complicaciones pueden ser lusofracturas, estenosis de canal, inestabilidad de la columna vertebral. Solo en esos casos es quirúrgico, y si no es manejo médico. La artritis reumatoidea probablemente es una enfermedad que lo han visto más. Es una enfermedad sistémica autoinmune. Se presenta en el 1 o 2% de la población que tienen artritis reumatoidea, va a haber complicaciones de la columna vertebral.
El 85% de artritis reumatoidea moderada a severa tienen compromiso vertebral. La columna vertebral más afectada es la columna cervical, más o menos entre el 44 y 88%. Y el tipo, esto grábenselo, el tipo más frecuente de complicación de columna vertebral es la subluxación atroxoidea o C1, C2. Ustedes saben que la primera vértebra cervical, el atlas, no tiene cuerpo vertebral, solo es un arco anterior y un arco posterior. Y la segunda vértebra, que es el axis o C2, tiene un cuerpo vertebral y tiene un apéndice que sube hacia arriba, que es la apófisis odontoides. Esta apófisis odontoides actúa como pivot detenido, pegado hacia el arco anterior, para que usted pueda girar la cabeza. Pero cuando se acumula el panus que deposita la arteria reumatoidea entre el arco S1 y la apófisis odontoides, lo lleva hacia atrás la apófisis odontoides. Ya llevarlo hacia atrás, ¿qué está atrás? La columna cervical. Comprime la columna cervical y el paciente viene indudablemente por dolor cervical, pero lo más notorio es que le comienza a faltar fuerza en las manos. Y es característico que la paciente llegue y le diga, doctor, yo sufro de 20, 30 años. Tengo deformación de mis dedos, pero a pesar de eso yo podía agarrar mi cuchara, podía agarrar mi vaso para tomar agua, y ahora de un tiempo a esta parte, es como si me faltaba fuerza, se me cae el vaso, se me cae la cuchara. Entonces llegan por dolor cervical y disparesia braquial, déficit motor. ¿Por qué? Porque el odontoide está yendo hacia atrás y está comprimiendo la columna cervical. Entonces, la complicación más frecuente de la artritis reumatoidea de larga data, sobre todo, es la subluxación C1, C2 o atroxoidea. La impregnación basilar es el desplazamiento no solo hacia atrás del odontoide, sino hacia arriba. O sea, ya no comprime solamente las columnas cervical altas, sino el bulbo. Y el paciente debuta con insuficiencia respiratoria, como si fuera un Arnold Chiari tipo 2. Con menor frecuencia puede haber solución de C2 para abajo, o sea, C2, C3, C3, C4, pero es rarísimo, es rarísimo. La complicación más frecuente es la solución C1, C2. Hay insuficiencia vertebral, el paciente viene, como le dije, por dolor cervical y compresión y déficit motor, ¿no? Puede haber, si es severo la subluxación, puede haber también compromiso sensitivo y esfinteriano. Raramente hay difusión de nervios craneales, sobre todo los bajos, el hipogloso, el glosofaríngeo y el vago. El tratamiento de la solución C1, C2 es básicamente quirúrgica. Es básicamente quirúrgica. Tenemos que devolver la odontoides a su sitio. Y eso inicialmente se hacía por un cerclaje C1, C2 del arco posterior. Se abría una incisión posterior, se disecaba el arco de C1, C2, se unían con un alambre especial, se hacía un cerclaje y el odontoide regresaba a su sitio. Pero ¿qué pasa? Que estos pacientes de larga data, consumir corticoides dentro del plan de tratamiento de la artritis reumatoidea, tenían huesos osteoporóticos. Pasaba un tiempo que había mejorado la fuerza y el alambre cortaba el arco de C1, sobre todo, que es el más delgadito y osteoporótico, y se volvía a subluxar. Entonces, actualmente ya no se hace el reclaje C1, se hace lo que es artroesitis occipito cervical. Las casas comerciales venden como si fuera una H, con dos valvas hacia arriba, hacia el hueso occipital, que van con tornillos, y dos valvas hacia abajo, que van hacia uno, C2, C3, con tornillos a las carillas articulares. De esa manera se deja el odontoide en su sitio y ya no se vuelve a subluxar. Entonces, el tratamiento definitivo es la artroesis occipito cervical. Y la tercera enfermedad que les decía es la enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet es un desorden del metabolismo óseo. Como ustedes saben, el hueso no es que esté inerte ahí o fijo. El hueso, todos los días se produce hueso y se reabsorbe hueso. Ese es el metabolismo normal del hueso. En estos casos, en la enfermedad de Payet hay un aumento de la resolución ósea. Y entonces hay una sobreproducción reactiva de hueso, pero un hueso de mala calidad, un hueso blando, débil. Es más frecuente en región lumbosacra
se presenta en el 3% de la población y en acá sí se encuentra una historia familiar, un 15 a 30%, pero no se ha encontrado el gen, digamos, para decir que es hereditario. El cuadro clínico es también compresión neuronal, radicular, y si es severo puede ser medular. Aunque ustedes saben que la médula a nivel lumbar acaba en L1, pero no solo es lumbar, es previamente lumbar, pero también puede ser dorsal. Hay expansión ósea, el tejido osteoide, tanto la parte blanda del ligamento amarillo y grasa epidural, por el proceso inflamatorio también se van fibrosando. La fosfatasa alcalina en suero está elevada y hidroxipolinorolina elevada. El tratamiento básicamente es calcitonina 100 unidades por día y solo es quirúrgico cuando hay estenosis de canal severo o inestabilidad. Entonces, recordar que hay 3 conectivopatías, ¿no? Espondilitis anquilosante, artritis reumatoide y enfermedad de Paget. Lo más saltante de las 3 es la artritis reumatoidea y la complicación más frecuente es la subluxación C1, C2 o atroxoidea. Ahora vamos a hablar de las espondiolistesis. Ustedes saben que las vértebras están unidas como si fuera una formación en el patio escolar, bien uno detrás del otro. ¿Por qué? Porque al estar alineadas dejan el canal vertebral también alineado y libre. ¿Y por qué es importante dejar el canal vertebral? Porque ahí está la médula con sus raíces nerviosas. Entonces, ¿qué es la espondiolistesis? Básicamente, la desalineación o anterolistesis o posterior, la listesis posterior de una vértebra con la otra, ¿no? Y a nivel lumbar, las espondilolistesis más frecuentes son a nivel de L5 y L1 sobre todo. En menor incidencia de L4 y L5, pero son las dos. ¿Por qué? Porque se llaman charnelas a los cambios y a las que tienen más movimiento. Usted puede presionar la columna gracias a su charnel L5 y C1, que es la que tiene más movimiento. Arriba sería C1, C2, C7, D1, D12, L1. Pero la que tiene más movimiento y soporte tal vez es L5 y C1. Entonces, esta es una clasificación por el grado de listesis. Si la desalineación es solo del 25%, o sea, la cuarta parte de un cuerpo vertebral respecto al otro, es grado 1. Si la desalineación es del 25 al 50%, o sea, de la cuarta parte hasta la mitad de un cuerpo vertebral respecto al otro, es grado 2. Grado 3 cuando es entre el 50 y 75%, vale decir, entre la mitad a 3/4 partes del cuerpo vertebral respecto al otro. Y grado 4 cuando es más del 75%. En esos casos es una listesis severa. Ahora ustedes dirán cómo aguantan. Porque ya les he dicho que a nivel lumbar, tanto L4, L5 y L5, L1 no hay médulas, solo son raíces nerviosas. Pero sí, los grados 3 y 4 pueden producir el síndrome de cola de caballo. Al estirarse todas las raíces, que se llama cola de caballo, pueden haber hipoestesia de montar, compromiso de esfínteres, etcétera, etcétera. Las más frecuentes, felizmente, son las grados 1 y 2. Entonces, ya sabemos que es una espondilolistesis, pero ese es, digamos, ya, es grado 1, grado 2. Tienen que ponerle el apellido, si esas listesis son estables o inestables. Y para eso es suficiente con una radiografía de columna lumbosacra en perfil, pero también funcionales. O sea, toman una lateral neutra, una lateral en hiperflexión y una lateral en hiperextensión. Si la espondilolistesis no varía a la hiperflexión e hiperextensión, permanece la misma cantidad, por decirte 5 milímetros, es una espondilolistesis estable. Si la espondilolistesis varía, generalmente aumenta la hiperflexión y se corrige a la hiperextensión, desaparece la listesis, es una espondilolistesis inestable. Y esto es importante porque el manejo es diferente una de la otra. Generalmente la caries articular se debilita por proceso inflamatorio crónico, espondiloartrosis, osteofitos, se deslizan, se produce la listesis y se vuelve a soldar. Esas son las estables, las que no varían con las funcionales. Eso el manejo es médico. Terapia física, antiinflamatorios, hasta puede ser un corsé lumbosacro semirrígido.
pero las inestables son quirúrgicas. Hay que estabilizar esa columna porque produce mucho dolor. Cada vez que se mueve eso produce dolor y eso cuando el paciente camina, se levanta, está sentado, mucho dolor lumbar. Y la solución es quirúrgica, hay que hacer una artrodesis lumbosacro transpedicular con tornillos, si es L4, L5S1, tornillos a L5 y a S1. Algunos prefieren poner 6 tornillos a L4, L5 y S1. Pero lo último que se sabe es poner simplemente a la parte de la listesis. Hay unos tornillos que son para reducción de listesis, que son uno más largo que el otro, y se va bajando y se reduce la listesis. Con 2 barras, aparte de los tornillos, y 2 crosslinks o un crosslink para estabilizar y queda artrosado. El artrodesis no solamente es poner tornillos y barras, hay que poner hueso sintético, porque la base del artrodesis es que se suelde. Y si no ponen hueso sintético, porque antes sacábamos el hueso y teníamos que limpiarlo, volver a poner el hueso de la misma lámina, porque estos pacientes generalmente de espondilolitis a veces hay estenosis y hay que hacer la laminectomía descompresiva. Pero felizmente en las casas comerciales ahora venden hueso sintético, sin necesidad de estar poniendo el mismo hueso, limpiarlo. Se pone y se artroesa para que quede estabilizado. Hay otra clasificación congénita, sobre todo se ve eso en raza negra. Se dice que tiene 6 vértebras lumbares. No, lo que pasa es que la primera vértebra sacra se lumbariza, adquiere la forma lumbar y tiene una lordosis más pronunciada. Eso se ve más en raza negra. Ísmica, cuando el problema está a nivel del istmo. Degenerativas, que son la mayor parte. Como ya les dije, la espondiloartrosis produce que se deslice una caries articular sobre la otra y se produce traumáticas después de un traumatismo, una fractura, patológicas, generalmente más se ve eso con metástasis. Puede haber metástasis que van a la columna vertebral, que son más en mujeres la mama, en hombres próstata, tiroides, que hacen su metástasis en la caries articular y desestabilizan y producen listesis. Y la postquirúrgica, que felizmente ya no se ve mucho, antes se veía mucho, porque la cirugía de hernia en núcleo mucoso del disco ha cambiado en el tiempo. Antiguamente, para sacar una hernia hacían laminectomía bilateral total, que significaba sacar las 2 láminas, derecha e izquierda, y el arco posterior, la apófisis espinosa, para poder sacar la hernia. Igual también. Ahora de ahí se pasó a hacer lámina unilateral de un solo lado, después era mucho, se hacía la mitad de la lámina de un solo lado, se llama hemilaminectomía, que es la época en que yo aprendí de reciente, y después ya no, se hacía solo disectomía pura, ni hemilámina, nada, lo mucho, disectomía pura con un poquito de foramen, y eso se hacía ayudado de un frontoluso de microscopio, ¿no? Entonces con incisiones más pequeñas. Y últimamente lo que se está haciendo es la cirugía mínimamente invasiva, con un separador que parece un cono, como un tubo, se va de frente a la articulación y el microscopio y se saca solo el disco. Esa es disectomía. O la cirugía endoscópica que se está haciendo ahora. Con lo mismo, con ese tubo se gira y se puede meter el endoscopio y sacar, pero no todas las hernias se hacen por cirugía endoscópica, solamente las parcialmente destruidas. Si no, hay problemas, ¿no? Entonces, con el tiempo ha sido menos agresivo la cirugía. ¿Y qué es lo que pasaba en la postquirúrgica? Al hacer la hemilámina, se comían la caries articular inferior y con el tiempo producían listesis. ¿Qué cuadro clínico tiene el espondil? Dolor lumbar, indudablemente. Dolor lumbar, puede haber dolor radicular dependiendo de qué raíz está estirada. Puede haber deformidades en jóvenes con dolor. Cuando es la listesis más del 30%, o sea, es grado 2. Y puede llegar a ser claudicación genogénica. ¿Qué es la claudicación genogénica o claudicación espinal? Es el paciente que dice, doctor, yo antes caminaba 5 cuadras, ahora camino 50 metros y tengo que pararme porque
Aparte que tener dolor lumbar, se me faltan fuerza en las piernas. Esa es claudicación de lo que he dicho, ¿no? En cambio, hay que diferenciar de la claudicación arterial por insuficiencia de irrigación arterial. Es el paciente que también siente dolor pero al caminar, pero siente dolor en los músculos de las piernas. El dolor me duele como... Lo que pasa es que al haber poca perfusión de sangre arterial, el músculo que está en ejercicio necesita más y duele como si fuera un infarto. Entonces, esa es la diferenciación. Lesión de cola de caballo, cuando son las anestesia grado 3, 4, hay un estiramiento y puede haber un síndrome de cola de caballo, hipoestesia sencilla de montar y dolor lumbar, y compromiso de esfínter. Esto es lo que ya les dije, ¿no? Las radiografías funcionales para ver si es estable o inestable. Y el tratamiento es médico si es estable y quirúrgico si es inestable. Ahora vamos a hablar de la estenosis espinal, la estenosis cervical. A nivel cervical es diferente que a nivel lumbar. Ahí todo el canal vertebral está en la médula. Entonces, cualquier cosa que disminuya el espacio del canal cervical, o sea, la estenosis cervical, va a producir daño sobre la médula. Puede ser la degeneración de un disco, una hernia grande, mediana, va a comprimir el canal, la médula espinal cervical. Hipertrofia de las láminas en la espondiloartrosis, en la espondiloartrosis, hipertrofia de las facetas articulares, hipertrofia de las partes blandas, tanto el ligamento amarillo como el ligamento longital posterior. Si hay subluxación facetaria también. El cuadro clínico va a depender del nivel. Compresión radicular, o sea, que sufra solo la raíz, pero si la estenosis aumenta, ya puede haber compresión medular y daño medular y mielomalacia, ¿no? Entonces, el cuadro clínico va a ser dolor, cervicobraquialgia, irradiado al hombro y a los miembros inferiores, y también puede haber dolor de cabeza por el compromiso de los músculos occipitales. Esto solamente para que recuerden una vértebra cervical, este es el cuerpo vertebral, esta es la lámina de un lado, la lámina del otro lado, esta es la apófisis espinosa, esta es la caría articular, la raíz nerviosa sale a nivel del foramen, estas son las apófisis transversas, que a nivel cervical las 7 apófisis transversas tienen un agujero porque por ahí sube la arteria vertebral. La arteria vertebral derecha e izquierda que van a unirse y van a formar la arteria basilar, que es el sistema de irrigación del cerebro, el sistema vertebrovascular. Las ramas terminales del sistema vertebrovascular son las cerebrales posteriores, que se van a unir por la comunicante posterior hacia las carótidas y van a cerrar el famoso polígono de Willis. Entonces, la estenosis de canal, por ejemplo, este es un esquema donde se ve una hernia mediana grande y cómo comprime, porque ahí todo, no hay mucho espacio, todo está en la médula. Este es el canal vertebral. Y esta es una resonancia donde ven, este es un canal vertebral normal, y ven cómo se estenosa acá. Y cuando ya hay mielomalacia entre dos van a ver una imagen hiperintensa, cuando ya sufrió, y ahí ya es irreversible. La mielopatía cervical, que es cuando la estenosis es severa, es causa más común en mayores de 55 años. Se presenta con el 30% de estrechamiento. Puede haber ya mielomalacia. Puede ser compresión de la barra epondilótica, ligamento amarillo hipertrófico, hay una isquemia vascular y el trauma lo cae en la médula y se produce la mielomalacia. El cuadro clínico es dolor cervical y radicular, cervicobraquial. Puede haber compresión medular cuando la estenosis es severa, y desde el punto de vista motor puede haber diparesia, paraparesia o tetraparesia. Puede haber también compromiso sensitivo y esfínter de acuerdo al grado de estenosis cervical. El tratamiento es médico o quirúrgico. El tratamiento médico es con collarín cervical, terapia física, drogas antiinflamatorias y corrección de posturas, que es lo que la lleva a eso. Y quirúrgico, dependiendo de la estenosis, si es más anterior por una hernia, es un abordaje anterior. Siguiendo por el pliegue del cuello, se llega al espacio donde está la hernia, se saca todo el disco, se pone un disco
sintético con hueso sintético para producir artrodesis y una placa cervical con tornillos. Si es vía anterior. Si es vía posterior, básicamente la laminectomía descompresiva. Y si son más de 3 laminectomías, ponerle tornillos a la articulación para que no se vaya a estabilizar. Esta es una resonancia de una estenosis. Acá ven el canal vertebral normal, y ven cómo, aparte de haber acá una hernia en el núcleo pulposo, acá no tanto, hay compresión posterior. Este espacio negro que ven son la parte blanda del ligamento amarillo. Miren. Y fíjense acá cómo eso se engruesa casi 4 veces de esta anchura. No el largo, sino el ancho. Y esa es la hipertrofia del ligamento amarillo o partes blandas. Entonces, en estos pacientes, el abordaje es más para solucionar este problema cuando es más posterior la laminectomía. Sacar una lámina, 2 láminas, sacar todo el ligamento hipertrófico y queda libre la médula. Y cuando es como esta hernia, entrar por vía anterior, sacar todo este disco, poner un disco sintético y una plaquita que estabilice. Entonces, dependiendo, ¿no? Acá ven cómo es la hernia. Acá esta es otra resonancia con estenosis severa. El gran dilema siempre, ¿cuál es lo mejor? ¿Cuándo operar o cuándo no operar? El tema es muy controversial. Se dice que cuando fracasa el manejo médico, si viene un paciente con cervicorragialgia muy dolorosa, hacen el manejo médico conservador. Pasan 2 meses y el paciente sigue, la mejora es mínima, es mejor la cirugía. O si se aparece algún deficiencia neurológica, paresia o síndrome radicular persistente y progresivo, es mejor operar. Y es mejor operar el paciente que no todavía está dañado, porque el paciente que ya está dañado no lo vamos a ayudar mucho. Por ejemplo, para el trabajador de control civil que se cargan sus latas, aunque ahora ya cargan menos, hay más máquinas, pero siempre las artesanales siguen cargando con su cuello doblado, hacen espondiloartrosis, hacen estenosis de canal. Y vienen ya con dolor cervical de hiparesia, pero sin daño medular todavía, tú lo operas, le haces la mitad compresiva y el paciente a los máximos 7 días está regresando a trabajar. Pero el paciente anciano, postrado, crónico, con daño ya de nivel medular, con una cuadriparesia secuelar por ese daño, la cirugía no lo va a ayudar. Por más que le haga la laminectomía o si tiene hernia, saque la hernia, el paciente ya no va a mejorar porque ya hay un daño medular. Y lo que tienes que hacer ahí es manejo médico. Collarín cervical, terapia física. Ahora, si tú lo operas, es un paciente que está postrado, realmente hace neumonía en el postoperatorio y se va más por el proceso infeccioso que por la misma cirugía. Estos candidatos a cirugía, mielopatía progresiva, o sea, pero todavía no hay daño. Funcionalmente y sin icardía, pero estables. Pacientes con dolor intenso, braquialgias intensas, pero que tengan buen estado general y su riesgo clínico sea bajo. No candidato a cirugía, mielopatía ya establecida. Ya no por eso, ya está y no hay dolor, no vale la pena que lo operes. Si la relación médula-espacio es mayor al 50%, ya hay atrofia medular, tampoco es bueno operar. Y si entre dos hay una hiperseñal, ese es el indicador de que ya hay mielomalacia. Pacientes crónicamente enfermos, ancianos, en mal estado general, tampoco son candidatos a cirugía. Collarín más rehabilitación, drogas antiinflamatorias. La vía de abordaje ya les dije, ¿no? Si es más anterior, sacar la hernia, y si es posterior, la laminectomía descompresiva. ¿No? Vía anterior o vía posterior. Lo mismo. Hernia discal de un solo segmento, disectomía más injerto que ya le dije, y instrumentación, una placa vía anterior. Hernias discales posterolaterales también se pueden ampliar, pero es más rápida y más práctica la vía anterior.
hipertrofia del ligamento amarillo, la mectomía o la laminoplastia. ¿Qué significa? Esto es más estético. Así como hay craneótomos para hacer al cráneo, también hay craneótomos para la columna lumbar, ¿no? Es más, son más largos. Y ustedes pueden sacar en bloques, y van a sacar 2 o 3, las 3 láminas como Bonfils espinosa, por ejemplo. Lo sacan entero, hacen la laminectomía pues, de toda la parte blanda, lo dejan libre a la médula y se vuelve a poner el arco posterior. Lo que queda es más estético, pero no te da ninguna estabilidad. Entonces, la instrumentación debe ser anterior o posterior. Como le digo, posterior, tornillos a las carillas articulares si es que es muy mucho el daño de inestabilidad. El factor más importante es correlacionar los resultados quirúrgicos con una adecuada selección de paciente. El paciente que operas tuvo una artrodesis, un paciente postrado, anciano, se va a morir por neumonía en el postoperatorio. Una adecuada y extensa descompresión en relación con la clínica y las neuroimágenes. Claro, tiene la resonancia, todo, dejar libre el canal vertebral y los resultados van a ser buenos. Así como hay estenosis cervical, también hay estenosis espinal. Absoluta cuando es menor a 10 milímetros, relativa entre 10 a 12 milímetros. Estenosis lumbar también es secundaria a lo mismo, cambios degenerativos, hipertrofia del ligamento longitanal posterior, hipertrofia de láminas, hipertrofia del ligamento amarillo. Una espondioolistesis también va a disminuir el canal vertebral, también va a ser una forma de estenosis de canal. Es más común a nivel del E4 y E5 y también puede presentar claudicación neurogénica. Indudablemente, si la claudicación neurogénica es por estenosis lumbar, va a haber más paraparesia que cuadriparesia. El diagnóstico se hace actualmente con resonancia. Así como la resonancia vino para quedarse para diagnosticar patología vascular. Antiguamente hacíamos mielografía. Más adelante le voy a enseñar algunas láminas de cómo era la mielografía versus la resonancia. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Si la estenosis no es mucho, no hay síndrome de claudicación neurogénica, manejo médico, ¿no? Corsés para mantener una postura y medicina física antiinflamatoria. Y cuando la estenosis severa, cuando hay claudicación neurogénica, es mejor quirúrgico, la mectomía descompresiva. La columna también no está exenta de las infecciones. La columna también se infecta. Y la infección piógena puede ser del cuerpo vertebral, la osteomelitis o disitis, perdón, del cuerpo vertebral, espondilitis, y cuando se infecta el disco intervertebral es la disitis. O sea, la infección del disco intervertebral es disitis. Puede llegar vía hematógena, post un trauma, postquirúrgica, si no hay una buena esterilización, tanto del instrumental o una adecuada lavado de manos, y hay dolor, contractura muscular y compresión radicular. ¿Puede haber compresión medular? Sí. El tratamiento básicamente es médico, antibiótico. Pero estamos en un país donde somos campeones, lamentablemente, en la tuberculosis pulmonar. Pero no solamente hay tuberculosis pulmonar, hay tuberculosis vertebral o mal de Poc. Es más frecuente a nivel dorso lumbar, hay dolor, puede haber compresión medular, porque ahí sí hay médula, o compresión radicular. El tratamiento básicamente de la tuberculosis vertebral o mal de Poc es tratamiento específico con 4 drogas. Y solo es quirúrgico cuando hay estenosis severa o lusofractura que causa esta tuberculosis vertebral. Y aunque no lo crean, la tuberculosis vertebral empieza en el disco y secundariamente daña el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, a veces es necesario operarlo y darle tratamiento específico por 6 meses. Pero si no hay inestabilidad, todo,
No, solo con el tratamiento físico puede mejorar. Ahora vamos a hablar un poco sobre la hernia y núcleos pulposos cervicales. Indudablemente las raíces salen de los pedículos o foramen. Puede haber compresión medular, o sea, motor, sensitivo, esfiteriano si la estenosis es severa. Pueden haber signos piramidales ya cuando hay daño de la médula. Hiperreflexia, clonus, Babinski bilateral. Ojo. Radicular, cuando es C5, C6, las hernias más frecuentes a nivel cervical es C5, C6 y C6, C7, sobre todo C6, C7. Cuando hay síndrome radicular C5, C6, hay disminución del reflejo bicipital, ¿no? En cambio, cuando es hernia C6, C7, hay disminución del reflejo tricipital. Esta es una resonancia. Acá hay una hernia cervical. Acá hay otra. Este es el canal vertebral. El diagnóstico es con resonancia, ya se ha quedado sobre todo para cervical. Porque cuando hacíamos mielografías cervicales era muy cruenta y había muchos riesgos. Teníamos que hacer punción entre C1 y C2, en la parte posterior. Pero como estoy en médula, con cuidado, con control radiológico. Felizmente ya vino la resonancia y ya no hacemos eso. El tratamiento de la hernia cervical generalmente puede ser médico en la mayor parte de pacientes, en un 90%. Y solo es quirúrgico cuando hay con dolor intratable, o sea, dolor persistente, no mejora en 8 semanas, o hay déficit radicular, o compromiso motor. Antes que se haga daño medular, es mejor la cirugía. También cuando falla el tratamiento médico. Pero si hay déficit neurológico, o sea, déficit radicular, ya sea algún reflejo o falta de fuerza, cirugía. Lumbalgias. Es la segunda causa de búsqueda de atención médica. Es la causa más común en personas menores a 45 años. Felizmente ahora estamos viendo mucha lumbalgia en gente de 25, entre 20 a 30 años. Y tiene que ver mucho la mala postura desde la infancia. Cómo se sientan, cómo duermen, cómo se juegan. Es muy frecuente si usted ven a niños que les gusta jugar arrodillados y ahí están haciendo una postura viciosa. Tiene prevalencia en la vida en un 60-90% y la incidencia anual es del 5%. Pero de todo este espectro grande de lumbalgias, solo el 1 a 3% es por hernia en el núcleo lumbar. La mayor parte no es por hernia en el núcleo pulposo. La mayor parte es por la... Bueno, ¿qué es la radiculopatía? Disfunción de la raíz nerviosa y ocasionada dolor. Puede haber trastorno motor, falta de fuerza, por ejemplo, si estamos hablando a nivel lumbar, cuando hay paresia al pararse de puntas, es raíz L4. Y cuando hay paresia de talones, es raíz de C1. Entonces puede haber un trastorno motor en la fuerza, un trastorno sensitivo, los dermatomas, L4 en la cara póstero externa del miembro inferior, L5 en la parte posterior y S1 en la parte interna. Y puede haber alteración de reflejos. Cuando es hernia L4, L5, disminución del reflejo rotuliano. Cuando es hernia L5, L1, disminución del reflejo. Todo ese cortejo sintomático, tanto de dermatoma sensitivo, falta de fuerza y alteración de reflejos, es el síndrome radicular y que ocasiona dolor. Cuando el proceso solamente es inflamatorio, dolor. Pero ya cuando aparece el déficit neurológico, ya es un déficit radicular. Le decía que la lumbalgia más frecuente es la famosa lumbalgia mecánica, lumbalgia o lumbalgia postural o síndrome miofascial. Es la causa más común de lumbalgia. ¿Qué ocasiona el dolor lumbar? Fatiga del músculo y ligamentos. Puede haber irritación facetaria, por eso muchos, como para manejar la lumbalgia mecánica, es infiltración facetaria.
con silocaína y corticoide, o también se está haciendo últimamente con radiofrecuencia. Y algunos que hacen con ozonoterapia. Pero no viene a ser más que la fatiga muscular y ligamentos se contractura y eso produce dolor. ¿Y cómo diferencian ustedes una lumbalgia mecánica de un síndrome radicular? Es el paciente que viene con dolor lumbar, le hacen, puede haber un lacegue, pero a partir de los 60 grados. En cambio, cuando la raíz está sufriendo por una hernia, es un lacegue a los 15, 20, 30 grados. No hay déficit radicular. O sea, la fuerza, le dicen camine de punta de talón, está bien. Y la hipoestesia también puede haber, pero no es característico. Hay otra causa de lumbalgia, sí. Neoplasias, óseas sobre todo, del nervio periférico, las metástasis. Le dije antes que la columna vertebral también llega a metástasis y eso también produce dolor lumbar. Tumores retroperitoneales. Me pasó con la mamá de una amiga, compañera de promoción, me la llevó por dolor lumbar a la clínica y le digo, pero no cuadra su cuadro clínico, no, es un dolor lumbar más profundo, neuropático. Igual a la resonancia retroperitoneal. Cuando lo operaron, no me acuerdo qué era, pero al final era maligno. Eso. Las congénitas, los quistes aranoideos, la escoliosis sobre todo produce mucho dolor lumbar. Los vasculares como los hemangiomas, pero cuando son de todo el cuerpo vertebral. Pero si no, no. Los aneurismas aórticos pueden producir dolor lumbar y desviar el diagnóstico. Y las infecciones, como todo, proceso inflamatorio, osteomelitis, lisitis, acceso, etcétera, etcétera. También habla de la tuberculosis vertebral, que ya lo hemos dicho. Somos campeones. La degenerativa, como espondilolistesis, estenosis, hernia en el bulboso, etcétera, etcétera. Las tóxicas o metabólicas, la diabetes mellitus y el hiperparotismo también puede dar dolor lumbar. Las traumáticas, indudablemente después de una caída, un golpe, hay dolor lumbar. Es una lumbalgia postraumática que va a pasar con reposo, antiinflamatorios. Y las psicógenas. Dentro de los cuadros reactivos, la que más produce dolor lumbar es la depresión. Pero cuando ustedes sospechen de una paciente que va en mujer, no sé, porque todos los hombres también se deprimen, o sea, no solamente la mujer. El paciente va por dolor lumbar, le examinan, no le encuentran irritación ciática, la serie de activo, no hay déficit radicular, todo está bien. Le piden su resonancia y no hay una patología que explique ese dolor. Pero a ella le duele. Entonces amplíen su anamnesis, pregúntele, señora, ¿cómo está durmiendo? Doctor, hace meses que no duermo bien. Me levanto a las 2 de la mañana, a las 4. ¿Por el dolor? No, se me va el sueño. Uno de los síntomas más frecuentes, el insomnio, es un síntoma de depresión. Y en eso le preguntan, ¿pero tiene algún problema? Y se pone a llorar. Te cuenta su vía cruz y se pone a llorar, la habilidad emocional. Con eso han hecho el diagnóstico de depresión. Señora, su resonancia está normal, tiene otro problema, le vamos a interconsulta al psiquiatra. Pero si ustedes le dicen desde el comienzo, sin haber examinado o haber hecho una resonancia, un estudio de imágenes, no les va a creer. Entonces, la causa más frecuente de lumbar es la lumbalgia mecánica o lumbalgia postural o síndrome miofacial. Y el manejo es terapia física, corrección de posturas, antiinflamatorios, etc. Y posteriormente gimnasia. Llegamos a la hernia núcleo pulposo lumbar. Es más frecuente entre la tercera y sexta década de vida, que ahora, como les digo, estamos viendo más en gente joven. Dice, en 10 minutos se va a cerrar. ¿Cómo es eso? ¿Se puede extender? Ya, voy a tratar de reducir lo que falta, ¿ya? Si no, ya lo creamos. Entonces, la hernia núcleo pulposo más frecuente entre la tercera y sexta, sobre todo en la etapa productiva del ser humano. Pero ahora se va viendo en gente más joven.
Hay factores de riesgo, sí, la ocupación y los tipos de deportes, ¿no? Levantamiento de pesas, lo que practican equitación, en trabajo, los choferes, los pilotos de helicóptero, los estibadores. Pero felizmente luego del primer ataque, el 70% mejoran a las 3 semanas y el 90% mejoran a las 8 semanas o 2 meses. El 1% puede quedar con síntomas por un año, ¿no? Pero es manejable médicamente. Con esto quiere decir que no todas las hernias se operan. La mayor parte de hernias es de manejo médico. Este es un recuerdo, este es el disco intervertebral, que es un anillo de fuerza, y en el centro está un rezago embrionario que es el núcleo pulposo. Este disco intervertebral alrededor del cráneo se deshidrata, que es la primera etapa de la enfermedad discal. Luego se rompe el anillo y por ahí se sale la hernia, que justo donde está pasando es posterolateral, donde está pasando la raíz, la inflama y eso es lo que duele. El dermatoma L4, L5 y S1. Entonces, la R del núcleo pulposo no viene a ser más que la salida del núcleo pulposo, que es rezago embrionario, al romperse el anillo de fuerza del disco intervertebral. Es una tomografía donde se puede ver acá una hernia. Como le decía, la columna vertebral lumbar soporta todo el peso del cuerpo, pero la parte que tiene más movilidad es a nivel del L4, L5 y L5-S1. El disco se deshidrata alrededor de los 30 años, degenera, pierde capacidad de sobrepresión y se rompe el anillo y se produce la hernia. La hernia se produce hacia atrás y comprime las raíces nerviosas o la cauda clínica. Es una mielografía, en 8 minutos, todavía tenemos 8 minutos. Es una mielografía donde se hacía el diagnóstico de hernia. Acá ves esta raíz L5 derecha, izquierda, la L4 derecha, pero acá ya no ves la izquierda. Entonces decíamos amputación de la raíz L4, hernia del núcleo pulposo L4. En la lateral lo veíamos mejor, veíamos la muesca y la amputación. Y cuando era estenosis se veía así. Pero todo cambió cuando apareció la resonancia. La resonancia nos permite ver este disco hidratado, este es un disco deshidratado, oscuro, y esa brillantez. Y encima hay una protrusión posterior, hay una hernia. Este es más o menos lo mismo, pero esta hernia es un poquito más grande, llega hasta acá. Se ha destruido. ¿Por qué siempre hacia atrás? Porque el ligamento del posterior no tapiza toda la parte posterior del disco, ¿no? Entonces, al estar tapizando la parte del medio, se va posterolateral. Pues puede haber hernias medianas, pero también la mayor son posterolaterales. ¿Por qué siempre hacia atrás y no adelante? Porque el disco intervertebral no es homogéneo en su altura. La parte anterior tiene 2/3 partes más alto que la parte posterior, y al haber menos zona de obstáculo, se sale más para atrás. Más que nada por la altura del disco intervertebral. Esta es una resonancia con una hernia acá, L5-S1, pero también tiene una estenosis de canal. Lo que veíamos, ¿no? Esta es una estenosis de canal con una hernia. ¿Por qué el dolor? Irrita, hincha la raíz nerviosa, se desencadena el proceso inflamatorio de dolor y produce dolor. Ahora, la raíz nerviosa tiene una parte sensitiva y una parte motora. La parte sensitiva tiene comunicación con la cadena simpática. Y entonces cuando el dolor se hace crónico y irrita la cadena simpática, aparece el famoso dolor neuropático. Que lo que tenemos que hacer es ahí dar también antineuríticos tipo Aventin, pregabalina o carbamazepina. Solo los antiinflamatorios no van a pasar, no van a mejorar. Es otra hernia. Entonces, esta es la conexión con la cadena simpática que produce el famoso dolor neuropático, ¿no? ¿Cuánto falta? 5 minutos. Vamos a avanzar. Proceso inflamatorio, dolor. Se dice que
se puede diagnosticar una hernia, pero cuando hay una hernia extruida y migrada, extruida es cuando se sale y rompe el anillo fibroso, está afuera la hernia, y migrada cuando puede irse hacia arriba o hacia abajo. Si usted tiene una hernia grande en L4 y se va hacia abajo, también va a comprometer la raíz L5 y va a dar sintomatología tanto L4 como L5. Ahí no es tan fácil por clínica, ahí lo que nos va a ayudar es la resonancia. El nivel exacto, como le digo, por clínica nos ayuda, ¿no? Este es el dermatoma L4, L5, posterolateral. El cuadro clínico básicamente es dolor lumbar y ciática. L5, dolor en la cadera posterior, y S1 en la cadera y el muslo. Por edad, la columna cervical entre 35 y 45 años y la columna lumbar en gente más joven, 20 a 40 años. Por sexo, antes era predominante el hombre, pero ahora casi todas las ocupaciones hay mujeres en construcción civil, mujeres militares, mujeres policías. Ya se está equilibrando. Esta es la frecuencia de las hernias. A nivel lumbar, L4, L5 y L5, S1. Las más frecuentes, 95%. Y a nivel cervical, C6, C7 y C5, C6. A nivel dorsal, las hernias son rarísimas. Degenerativas rarísimas. Esta es la comparación de una mielografía con una resonancia. Tremenda hernia destruida. ¿Cuánto falta? 3 minutos. Esto quiero que lo graben bien. Toda la cirugía de hernia son cirugías programadas. Pero como del todo siempre tiene una excepción, la única excepción y la única emergencia en hernia de bulboso es la síndrome de Caudequino y Colle Caballo, que es producida por una hernia grande, extruida, L5S1, que comprime la cola de caballo y da el síndrome de Caudequino o cola de caballo. Es dolor lumbosacro, hipoestesia sencilla de montar, pero compromiso de esfínteres. Y si no sacan la hernia y descomprimen, el paciente se queda con una vejiga neurogénica, ¿no? Entonces, es importante. La única emergencia en neurocirugía es el síndrome de Caudequino o cola de caballo. Hay que operarlo cuanto antes. El resto de cirugías son programadas. Y solo se opera en dos condiciones. Dolor intratable, es el paciente que tiene dolor lumbar, mejora, a los 15 días tiene otra vez dolor lumbar, mejora, o el que no mejora después de 8 semanas, es dolor intratable, cirugía. O el que aparece déficit radicular. Ustedes siempre digan, a ver, párese de puntas, si se le cae el talón, quiere decir que falta L4. Y si párese de talones, si la punta del pie se cae, es el L5 seguro. Eso es quirúrgico. Los signos, columna lumbar recta o escoliótica, o una postura escoliótica antálgica. El signo de Dandy golpea la espina de haber dolor, hay un gran espasmo muscular para vertebrar y hay una limitación de la motilidad por dolor, ¿no? Limitación funcional por dolor. El signo de la C, que es el estiramiento del medio inferior, y generalmente hay dolor a los 15, 30, 45, hasta 60 grados. Después ya no tiene valor. Si está comprometido el reflejo patelar es L4, rotuliano o patelar, y si es el aquilio es el segundo. Motor, L5, debilidad de la extensión del pie y dedos, y flexión plantar es S1. O sea, usted cuando hace la dorsiflexión del pie o cuando hace la flexión plantar. Tratamiento es médico, es antiinflamatorio, reposo absoluto, analgésicos, y cuando es severo, relajante muscular.